Miércoles 28 de octubre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido diario que hacemos por los kioscos, por las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, Diario ABC, Diario El Día, también la prensa digital. Un recorrido que, como saben, nos viene siendo acompañado en esta ocasión por Rafael Aranda. Rafa, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Redactor jefe del Diario Córdoba, como saben. Bueno, pues hoy, Rafa, hay mucho coronavirus, como cada día, y también hay algo de presupuestos que, si da tiempo, hablaremos. Vamos a empezar por el tema de más actualidad del de ayer, porque además durante esta mañana ya hemos tenido referencia a lo que ocurrió ayer en Vistalegre. Titula, por ejemplo, el Diario Córdoba: solo 620 de los 1.100 citados se presentan en Vistalegre. En el diario El Día es la foto que firmó Juan Ayala, cribado a medias, titula el diario Grupo Yolín, en Vistalegre. Y en el diario ABC habla también de ese asunto. No, ¿dónde está? Por ahí lo he leído también antes. Bueno, lo habré leído la versión en papel, en versión digital. En cualquier caso, ayer hubo un cribado, como bien saben, lo vieron en el informativo nuestro de ayer noche, en el que estaban citadas 1.100 personas. Por de pronto se cayeron la mitad, 650 solo fueron los que acudieron, y de los que acudieron solo 6 positivos, según nos han comunicado de esta mañana temprano la consejería. Sí, solamente han sido 6 positivos, es un dato positivo, valga la redundancia, pero que en cierto modo también contrasta con las cifras que venimos conociendo. Estos cribados que se vienen convocando en poblaciones para testear un poco cuál es el estado de salud, de contagio de los ciudadanos, deben ser considerados como algo meramente orientativo, porque el dato oficial, el dato constatable es el del día a día que se registra en los centros de salud y en los hospitales con ciudadanos que cada vez más acuden y que engordan la cifra de positivos. De hecho, choca un poco que ayer de ese 620, entre 620 y 650 ciudadanos que se presentaron al Palacio de los Deportes Vistalegre, solamente en 6 de los casos portaran el virus del COVID, ¿no? Cuando en la cifra oficial es que en Córdoba en 2 semanas los positivos que se han registrado están por encima de los 2.000, y de hecho, bueno, pues ayer mismo ya pues Córdoba traspasó el umbral ese digamos, de situación de gravedad de 500 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? También el cribado que se realizó ayer en Córdoba capital, digamos que ha sido la experiencia con menos muestreo de todas las que se han celebrado hasta ahora en la provincia de Córdoba. Hasta ahora las que se han llevado a cabo en Almodóvar del Río, en Palma del Río, en Cabra, el muestreo había estado por encima del 80% de los ciudadanos que se habían convocado, y en Córdoba apenas sobrepasó ese 56%, lo cual quiere decir que, bueno, es una muestra orientativa que arroja un dato, digamos, poquillo de luz para la situación que ahora mismo en Córdoba pues estábamos empezando a ver que se nos venía encima, pero que realmente el dato oficial es ese que se recoge a diario en los centros hospitalarios, que dicen que en 2 semanas ha habido 2.000 casos, que las muertes se han disparado y que los ingresos en la UCI ayer estaban por encima de las 230 personas, que también es un dato preocupante porque empieza a aproximarse a una situación no de colapso, pero sí de estrés en los centros hospitalarios y en el personal que tiene que atender estos casos. En este sentido, lo traen los periódicos también. Ayer, el Hospital Reina Sofía envió una nota de prensa con declaraciones de la directora del hospital, Valle García, en la que tranquilizaba a la población. Decía en principio, muy sucintamente,
que hay 3 fases de atención sanitaria a consecuencia de la pandemia y que estamos en la inicial, ni siquiera estamos en la intermedia, estamos en la fase inicial y que hasta que no se ocupa el 70% de una unidad COVID no se inicia la segunda, con lo cual hay mucho margen. Recordó Valle García que no se han interrumpido ni consultas cardíacas ni los tratamientos quirúrgicos, o sea, las operaciones previstas. Es decir, que como que hay tranquilidad, a pesar de todos estos números que nos vienen apabullando día a día, la sensación del hospital es mucho más tranquila de lo que la calle puede reflejar. Sí, pero también los que somos ignorantes en cuestiones médicas, o al menos así nos lo hacen saber día a día con campañas, son que lo más importante en este caso es la prevención. De nada nos vale que nos digan en un momento dado que se han encendido las señales de alerta cuando ya estamos metidos de lleno en una ola que las autoridades sanitarias nos vienen avisando que se nos viene encima, que se ve venir, que Fernando Simón hace 48 horas nos estaba avisando de que los próximos 15 días en España se van a producir noticias muy dramáticas, ¿no? Bueno, pues la situación en Reina Sofía efectivamente ahora mismo está como está, pero lo que hay que intentar impedir es que de esa situación ahora mismo controlable en el espacio de menos de un mes pasemos a una situación ya de intenso agobio y de colapso, que sí, es lo que tenemos que impedir. En cualquier caso, recuerdo, hay un plan 3.000 de la Junta de Andalucía que se activó hace un tiempo y aún no se han llegado a los 3.000 pacientes ingresados, y hay un plan 4.500 que ya se ha dicho que se va a poner en marcha de inmediato por si hiciera falta. Pero hoy por hoy, quitando algunos casos puntuales, en Osuna, por ejemplo, hay algún problema sanitario, se están remitiendo pacientes al Virgen Macarena, a Sevilla, pero en general los hospitales, tú decías, 220 y tantos había ayer ingresados en la provincia de Córdoba. Eso no ha requerido siquiera que se completen las unidades COVID todavía. Hay unidades COVID, no hace falta ni medicalizar hoteles, como se intentó en la primera fase, ni el polideportivo aquel en Carranque, en Málaga, que se puso en marcha y no llegó a ocuparse. Es decir, que quizás lo que estamos viendo en esta segunda ola es que hay muchos contagios, pero la presión hospitalaria aún está controlada. Sí, lo que pasa es que también vienen ahora otras patologías propias del invierno, que también suelen crecer los ingresos hospitalarios por las consecuencias de la gripe y la incidencia que tiene este virus temporal de la gripe, que castiga más cuando llega el otoño y el invierno en determinados sectores de la población que también requieren de hospitalización. Y bueno, eso también forma parte del temor que hay de que al efecto del coronavirus se le vayan sumando también otro tipo de enfermedades que no hay que olvidar también que requieren de una atención hospitalaria. Sí, en cualquier caso también hemos hablado muchas veces que este año yo creo que con la administración tan prematura de la vacuna de la gripe y con el uso de las mascarillas, quizá la gripe de este año tenga menos incidencia. Este año la vacunación está llegando a un sector más amplio de la población, muchas personas que mucho antes, personas que nunca se habían planteado siquiera ponerse la vacuna de la gripe, este año se la están poniendo. También en este sentido la logística, hay vacunas suficientes como para abastecer a un importante, prácticamente casi toda la demanda que va a haber de vacunación de la gripe, que otro año a lo mejor pues también se había resentido un poco en ese aspecto, con lo cual, bueno, pues cabe esperar que este año efectivamente otro tipo de enfermedades víricas por contagios que habían venido castigándonos, este año la incidencia sea menor por las precauciones que estamos tomando también los ciudadanos. Por la del COVID, pero bueno, en este caso sería un beneficio colateral del COVID. Pero repito, para acabar con este asunto, la situación es preocupante, no es todavía alarmante, nos aseguran tanto desde la consejería como desde el hospital, está todo la asistencia sanitaria bajo control y estamos todavía varios estadios por debajo del nivel de alarma, aunque es cierto que el número de contagios está disparado. Señala el diario ABC hoy que es el ámbito familiar, que ha habido 2.000 contagios en 2 semanas en el ámbito familiar, que es lo que quizá ahora está en prevención. Como decía Rafa, se está intentando evitar con estas medidas que se están anunciando, los confinamientos horarios, incluso el cierre, confinamiento perimetral de Andalucía a partir de mañana, quizás. De ahí también que esa llamada a la responsabilidad, que en muchos casos mucha gente interpreta como que nos están soltando la patata caliente a los ciudadanos, cuando en realidad, bueno, en cierto modo es así, pero también prácticamente la solución ahora mismo para controlar ese tipo de contagio y de infección en ámbitos sociales, en esferas sociales,
está en nuestras manos realmente, es responsabilidad propia que tengamos cuidado en nuestras casas de mantener también los hábitos saludables y de sanidad para prevenir, y cuando contactemos con la gente con la que tenemos más roce, que son la gente más próxima, intentar crear lo que siempre nos han dicho, nuestra burbujita de relaciones sociales, que tengamos muy controlado con quién nos juntamos cuando tengamos algún contacto social en la calle, y sobre todo eso, que apelemos a no solamente la responsabilidad de que no ya que nos contagien a nosotros, sino de que nosotros tampoco, si somos portadores del virus, no contagiamos a los demás. Ayer esas 6 personas que se presentaron en Vista Alegre que dieron positivo no sabía que portaban el virus del COVID, ¿no? Y posiblemente se llevaran una sorpresa y posiblemente esas 6 personas, en ese efecto multiplicador por 3 que dicen que tiene cada uno de los contagiados, pues hoy haya provocado que haya 18 personas más contagiadas, ¿no? Por eso es muy importante no solamente tomar medidas para no contagiarse, pero también para no contagiar a los demás. Sobre todo cuando vamos a lugares a ver a abuelos, a ver familiares que son más vulnerables, hay que mantener la distancia, la medida de seguridad, porque esa es la preocupación. Son momentos muy duros. Yo vivo cerca de la residencia San Rafael en El Brillante y cuando paseo por allí los domingos por la mañana hay unas escenas que, bueno, te tocan un poco el corazón cuando ves a familiares hablando con los residentes a través de las vallas, desde la calle, a una distancia bastante importante, separados por un muro, literalmente de sus seres más próximos, ¿no? Y son tiempos difíciles que nos han tocado vivir, que posiblemente no olvidaremos, pero que confiamos en que pasen más pronto que tarde. Bueno, como dice la campaña del Córdoba, volveremos a abrazarnos. Volveremos a abrazarnos. Y habrá tiempo para abrazos y para reencontrarnos. Hay más cosas en los periódicos. Bueno, la foto del diario Córdoba, una foto que firma Antonio A.J. González. Díaz, se refiere a Antonio Díaz, presidente de la CECO. Díaz propone que Córdoba sea socia del Inversor, una foto de los desayunos del diario Córdoba que se celebró ayer, que recuperó ayer. Cierta normalidad, sí, ¿verdad? Que se intenta mantener de alguna manera. Claro, sí, hemos dicho que el virus nos va a condicionar, pero lo que no podemos es permitir que nos doblegue y que nos paralice, ¿no? Entonces, todo lo que se haga respetando las normas de seguridad, como ayer se respetaron, y además hay que aplaudir a los asistentes al acto, porque en todo momento hicieron caso de la norma que la prudencia nos aconseja y que la ley nos obliga. Son actos que permiten que la ciudad siga teniendo latido, y en este caso además se trataba de un acto muy interesante, porque el presidente de los empresarios de Córdoba pulsó un poco y nos mostró las claves para que la provincia no se, precisamente el tejido empresarial de la provincia, algo tan importante, no se paralice, y cómo piensa afrontar, en cierto modo, podemos llamarlo así, la reconstrucción del tejido empresarial, muy dañado ahora por las 2 olas del coronavirus, una vez que, durante y una vez que todo esto pase, ¿no? La conclusión final que yo saqué, tras la intervención de Antonio Díaz, que proponía un futuro para la empresa cordobesa que pasaba por la modernización, digitalización, la logística para, en cierto modo, combatir la competencia del comercio online que nos está llegando. Bueno, pues ese comercio hay que distribuirlo. La logística también, y ya que Córdoba ocupa una situación privilegiada, y la industrialización, la conclusión que yo saqué es que también Córdoba tiene que dar un paso más hacia la transformación, ¿no? Porque si bien estamos viendo que en lo que hasta ahora habían sido las consideradas zonas rurales, que se identifica más con un cierto negocio relacionado con el mundo agroalimentario, pues precisamente en esa zona en la provincia es donde estamos viendo una mayor industrialización y sobre todo diversificación, porque tenemos industria agroalimentaria, tenemos frío industrial, tenemos empresas de cobre, algodoneras. Pues bueno, mientras que ahí estamos viendo industrialización, en Córdoba capital, sin embargo, estamos viendo como estamos muy lejanos todavía de esa industrialización, y que hemos apostado más por otro tipo de volumen de negocio vinculado al sector turístico, al sector servicios, que sí que requiere que una vez que pasemos esta racha, esta doble racha ya que llamamos pandémica, empezamos a plantearnos una transformación para precisamente buscar un tejido industrial más sólido y que no esté al socaire de cualquier movimiento pandémico o cualquier vicisitud que se nos presente. Es menos vulnerable, y además siempre lo comentamos, la industria o el sector secundario, el sector industrial, tanto talleres como el I+D y la industria en sí, ofrece una estabilidad económica
que no ofrece el turismo ni la agricultura, que depende del sol, depende de que haga una campaña, de que vengan turistas. Una persona que trabaja en una fábrica empieza a trabajar el 1 de enero y acaba el 31 de diciembre. El del campo trabaja la campaña de la aceituna, que empieza ahora, o el de la naranja, o la del ajo, y luego mientras tanto, y si ima la campaña, no hay trabajo, y lo que el turismo se ha visto. Es decir, que quizá dejamos las tareas medio hacer cuando se planteó el plan logístico de Córdoba, el plan estratégico, esa transformación, y ahora estamos arrepintiéndonos de haber puesto todos los huevos en el mismo cesto. Sí, ya digo que en la provincia de Córdoba posiblemente esa reinvención que han visto muchos empresarios sí se ha ido produciendo. Por ejemplo, tenemos el caso de Lucena, que en su día apostó mucho por la madera y por el mueble, se le vino encima la crisis en la construcción y ha ido poco a poco reconvirtiéndose hacia otro sector como el frío industrial, que se parece que tiene más larga vida y es más sólido, ¿no? Pero en Córdoba, allá por ejemplo... La agroindustria en el norte de Los Pedroches, en torno a Pozo Blanco, hay una agroindustria que garantiza que, a pesar de que vivan del campo, garantiza actividad durante todo el año. Y sigue expandiéndose, por ejemplo, el COVAP. Ayer el presentador del conferenciante, que fue el presidente de COVAP, Ricardo Delgado, dio también algunas cifras del crecimiento que precisamente durante la pandemia ha experimentado la propia cooperativa del Valle de Los Pedroches, pues sabiendo llegar a otros mercados en los que todavía no se habían introducido sus productos, consolidándose como marca de referencia en otros comercios fuera de Córdoba, en los que ya COVAP tenía ya un peso grande de por sí. Ayer el propio hotel donde celebramos nosotros el desayuno, en el Eurostar Palace, yo estoy acostumbrado a presentar todo este tipo de actos y siempre me llamaba mucho la atención cuando llegaba temprano por la mañana, a las 8:30 por ahí, antes de empezar el acto, los corrillos de turistas, la vida que había dentro del hotel, del hall del hotel, muchos japoneses para arriba y para abajo. Y ayer era un páramo, allí estábamos solamente los del desayuno, era una postal del sufrimiento que está pasando estos días en la hostelería cordobesa, que es a su vez otra postal del sufrimiento que está pasando ahora mismo la industria cordobesa en sí, ¿no? Efectivamente. Y hubo en Córdoba agroindustria, que no hay que reinventar nada, que ya hubo azucareras, que hubo algodoneras, que hubo bodegas, que hubo la famosa aceitera, se llama, la fábrica de aceite que había envasadora en Alcolea. Todo eso se fue desmantelando, todo el mundo apostó por montar un hotel o montar un bar, y el hotel y el bar necesitan clientes, y cuando no hay clientes, pues te quedas con todos los huevos en un cesto y sin agarrar la brocha y sin escalera. Creo que habría que reconsiderar muy seriamente ese asunto, y ahora que va a llegar el manguerazo famoso de Europa, igual haría falta un poquito de I+D, I+I, agroindustria, talleres de nuevo, distribución. Planteárselo, sí. También Antonio Díaz dijo ayer, y es también una realidad constatable, uno de los potenciales que tiene Córdoba es la facilidad con la que se llegan a puntos de encuentro en concertación y el diálogo social y el diálogo social. Cada vez que se convocan desde las instituciones a empresarios y a sindicatos, enseguida llegan a puntos de acuerdo. Afortunadamente en Córdoba, además, responsables sindicales, responsables empresariales son gente de un talante muy tolerante, muy próximo, gente que con muy buen rollito, digámoslo así, en el sentido más popular de la expresión, y fácilmente vemos cómo llegan a puntos puntos comunes. Esa también visión conjunta que hay en la mesa de concertación, llamémoslo así, de Córdoba, entre empresarios, instituciones y sindicatos, lo deberíamos de explorar para crear quizá una plataforma, una mesa de trabajo para plantearnos cuál es la Córdoba realmente que queremos y cuál es la Córdoba hacia la que nuestros empresarios y nuestra industria deben de ir. Sí, la Córdoba del progreso. No hemos mirado quizá mucho hacia la Costa del Sol, hacia el éxito de Málaga y su turismo, y hemos abandonado otras posibilidades, potencialidades que Córdoba siempre la tuvo ahí. Por cierto, ayer conocimos datos de la IPA, los comentamos ya aquí un poco a bola pluma, porque está pareciendo llegados. Hoy el diario El Día los trae a su portada. Córdoba registra casi 1.600 nuevos parados en el tercer trimestre. Decíamos ayer, son datos malos, no los peores, pudieron ser peores, pero siempre hay que atender que hay un colchón importante de las personas que están en un ERTE, o que los autónomos que están con la ayuda por cese de actividad, que no aparecen reflejados, que ojalá nunca aparezcan, ojalá se reincorporen a su trabajo. Sí, dentro de lo que ve, es verdad, se veía venir, pero se esperaba una cifra más fuerte todavía, teniendo en cuenta que volvemos otra vez al tema de antes, hoteles y hostelería han estado cerrados prácticamente durante todo el verano, y es uno de los principales
puntos de trabajo, de oferta de trabajo que hay en la ciudad, ¿no? Y efectivamente también, bueno, esa cifra está muy relacionada con lo que has dicho, con que no aparecen los ERTE. La mayoría de estas empresas están ahora mismo sus trabajadores en situación de ERTE y tienen la posibilidad de seguir estándolo hasta el 31 de diciembre, con lo cual también esa cifra, realmente lo que es el dato en sí oficial parece que alivia, pero por otra parte lo que es la realidad es todo lo que hay detrás de gente que está pues percibiendo con el ERTE un salario por debajo de lo que realmente está acostumbrado, sí, que a lo mejor en algunos casos incluso no alcanza para el ritmo de vida que llevaban, y que la situación realmente en los hogares es más preocupante que esas 1.600 personas que han perdido el empleo que aparecen en la EPA. Confiamos en que la gente que está en ERTE se reincorpore, es decir, lamentablemente no todos se van a reincorporar, habrá alguno que se quede por el camino, pero la confianza de los gobiernos, todos los ámbitos, es que los ERTE no sean nunca desempleados, sino que mantengan esta situación de latencia. Sí, tan incluso extraña. cabe la posibilidad que se alargue, ¿no? Si realmente cuando se vote, creo que es mañana, ¿no?, esta tarde, la prolongación del estado de alarma, ya sean 4 meses como ahora propone el gobierno, y no los 6 meses iniciales que había planteado el fin de semana pasado el presidente Pedro Sánchez, que los ERTE también pues se alarguen y se extiendan hacia ese final del estado de alarma, porque el estado de alarma va a someter a mucha gente a situaciones como estas de cierre temporal. Aunque no en nuestro ámbito territorial, pero como decía Rafa, ayer un pequeño lío con el tema del estado del toque de queda o del confinamiento horario o vaciado de calles, como quieran llamarle. Toque de queda tiene una connotación bélica que no nos gusta a nadie. Porque ayer se anunció a ciertas de la mañana que se levantaba el toque de queda, que decaía. Sí. Luego se aclaró que no, que lo que quedaba era el toque de queda hasta el día 9, y lo que se hace es transferir a las comunidades autónomas la decisión de mantenerlo, de levantarlo, de ampliarlo, de recortarlo. Que yo por mi parte creo que es una solución bastante más justa que no el de obligar a una comunidad con menos incidencia. No sé, se me ocurre Galicia, por ejemplo, la misma circunstancia de situación que la que tenga Aragón, porque no parece justo. No, debería de haber un planteamiento uniforme, ¿no? Porque además con el bombeo informativo al que estamos sometidos ya a diario, muchas veces no sabes si lo que estás escuchando te compete a ti o le compete solamente a los castellanos manchegos, ¿no? Y efectivamente ayer, por ejemplo, hubo un momento en que no sabías si podías salir a tomarte una cerveza a la calle a las 11:30 de la noche cuando estás paseando el perro, o si tenías que quedarte en tu casa ya con el perro incluido. Efectivamente ayer el estado del ese llamado toque de queda, que hemos nosotros también importado de Francia, que son los primeros que lo llamaron así, que en principio parecía que se iba a extender durante todo el tiempo de estado de alarma que el gobierno había anunciado el fin de semana. Ayer quedó reducido a estos primeros 15 días, hasta el día 9 de noviembre, en todo el país, y a partir del 9 de noviembre, cuando deje de tener vigencia estos 15 días del estado de alarma, ya cada comunidad autónoma tendrá la capacidad de decidir si lo sigue aplicando, si no lo sigue aplicando, o en qué margen horario incluso lo sigue aplicando, porque las comunidades autónomas son las que van a tener la competencia de finalmente aplicar las medidas que se vayan a tomar en su ámbito territorial. De hecho, hoy me imagino que ya todos los que nos están escuchando y nos viendo pues sabrán que esta tarde estamos pendientes de la reunión que va a tener el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con el comité científico para anunciar nuevas medidas al hilo de la nueva realidad que hay en la comunidad autónoma. Y ayer pues él mismo utilizó el término pesimismo sobre la posibilidad de que durante el puente que se nos avecina este fin de semana puedan estar nuestras fronteras abiertas para recibir visitas y turismo de otras comunidades autónomas. Prácticamente se da por hecho que a partir de posiblemente el viernes, cuando aparezca publicado en el BOJA, Andalucía, igual que la mayoría de las comunidades autónomas, ya de hecho a día de hoy más del 50% del país tiene cierre perimetral en sus fronteras, en sus comunidades autónomas. Interna. Movimiento interno, hablamos, pues también en Andalucía se aplique, ¿no? En el caso de Córdoba tenemos ese plus de incertidumbre porque no sabemos si esos 500 casos por 100.000 habitantes que ayer ya se registraron va a tener una incidencia más para alguna medida más en temas de horarios y en movilidad en la capital en sí. Pero bueno, hasta esta tarde no se sabrá, y como esto está tan cambiante, es posible que a lo mejor pues sean más flexibles y no lleguemos a ese extremo, pero prácticamente Juanma Moreno ayer dejó claro que medidas sí va a haber.
cualquier caso, yo entiendo que eso afecta al turismo, pero hay que recordar que el día 8 de octubre, un puente grande, el Puente del Pilar, presumíamos de que había venido a los patios 190.000 personas y 15 días después estamos con unos números por encima, doblando lo que había en ese día. Es decir, no sé hasta qué punto necesitamos que vengan 100.000 personas a pasearse por los patios, muchos de ellos eran turistas de ida y vuelta, turistas de Málaga que venían por la mañana y se volvían, y no dejan prácticamente nada de riqueza, pero sí que pueden transmitir el virus. La propia patronal de hostelería, el lunes, haciendo balance el lunes después de ese fin de semana, hablaba de que la mayoría de las reservas se habían producido prácticamente sobre la marcha, o sea, el fin de semana, el boca a boca, el vente para acá, que esto está petado y que aquí no pasa nada, que aquí la gente, que esto está todo abierto, que la gente que estamos animados, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo es que recuerdo el momento que me impactó ver el fin de semana primero de los patios, esas fotos con los alrededores de la mezquita en la que no había un metro libre, se mezclaban gente con mascarilla, los que estaban tomando la tortilla en santo sin mascarilla, un poco de descontrol que quieras que no, habrá tenido también su incidencia. De hecho, las dos capitales de provincias andaluzas en las que más se ha disparado desde entonces de ese puente hasta ahora los contagios, y en una que fue ya una explosión que incluso ha conllevado a que estén confinados en su propio territorio municipal, fueron Granada y Córdoba, las dos provincias andaluzas que mayor movimiento de turismo interior registran en puentes como este, ¿no? Sí, o sea que eso hay que pensarlo y no sé hasta qué punto es tan grave, que yo creo que no, que nos cierre la frontera con Castilla-La Mancha, con Extremadura o con Murcia, que son las tres fronteras que tiene Andalucía. No sé si necesariamente es tan terrible o si es verdad que con esa medida al menos conseguiremos evitar las transmisiones externas. Queda un par de minutos, y veo el reloj ahí. Muy rápidamente, dice el diario BBC, una sentencia del Supremo sobre los tránsfugas trunca la moción de censura de Baena. Recuerden que el PSOE ha anunciado una moción de censura contra la alcaldesa Cristina Pierragorda, del Partido Popular, apoyada por Izquierda Unida, y presuntamente por un concejal que yo no sé si es tránsfuga o no, porque Alfonso Rojano no se ha ido, lo han echado de su partido, no sé si la consideración es la misma o distinta. En cualquier caso, una sentencia de un ayuntamiento de Valencia, ha dicho el juez que si te vas de tu partido para irte a otro, no puedes ni cobrar más ni ocupar cargo de responsabilidad. Sí, bueno, el caso de Baena es muy peculiar, porque en Baena, el mismo día de las elecciones municipales, ya se estaba hablando el día de la investidura del ayuntamiento, ya se estaba hablando de que prácticamente a la vuelta de la esquina había una moción de censura. Hay que recordar que Cristina Pierragorda no ganó las elecciones, la ganó Jesús Rojano, del PSOE, pero no fue suficientes votos, con lo cual la mayoría siempre ha estado ahí en el alero. Y que el Partido Popular lo sostiene el voto del partido de Luis Moreno, un histórico del Partido Socialista, histórico alcalde por el PSOE en Baena, y con algunas personas también dentro de ese partido que también han tenido cierta afinidad con socialistas y no han tenido una militancia activa, ¿no? Y desde el primer momento se está hablando de, bueno, todo el mundo sabe que hay negociaciones en pasillos, desde el primer día prácticamente, que se está negociando ya, pues, derrumbar el alcalde de Baena, que eso le da mucha inestabilidad al día a día a la alcaldesa de Baena, en el día a día del ayuntamiento, ¿no? En este caso, efectivamente, la sentencia esta es muy curiosa, hombre, a nosotros, porque Baena es el caso que más se refleja ahora mismo dentro de la provincia de Córdoba, ¿no? Pero casos como el que el Tribunal Supremo se ha pronunciado en Valencia, ocurren en todas las instituciones a lo largo de las legislaturas, ¿no? Digamos que ahí sí, efectivamente, en Baena la aplicación de esta sentencia dificulta poder llevar a cabo esta moción de censura, porque efectivamente el concejal llamado tránsfuga del partido de Luis Moreno tiene menos peso que el que hasta ahora se le podía considerar dentro de este proceso, ¿no? Sí, pero dice el diario BBC, trunca la moción de censura siempre y cuando este concejal ocupara cargo de responsabilidad o cobrara más. Si se quedara como está ahora, sin alterarse su situación ni política ni económica, solamente con el voto
no ocurriría nada, entiendo, la moción iría hacia adelante, ¿no? Porque si ahora él se desdice, daría la sensación de que lo hacía por intereses económicos o políticos, con lo cual yo creo que este hombre debería seguir adelante. Yo no digo éticamente, claro. Éticamente esto tiene un recorrido. Claro. O sea que si él se mantiene en su posición firme de que yo sigo para adelante porque estoy convencido de que la opción que hay, que me plantea PSOE Izquierda Unida, es la opción que yo creo más válida para el pueblo, evidentemente él también conllevaría eso, una renuncia a que en los años que nos quedan, los 2 años de legislatura, tuvieran también algún cargo orgánico dentro del ayuntamiento, ¿no? Efectivamente, se abre un panorama interesante en Baena, a ver qué es lo que sucede. A ver qué ocurre, yo supongo que seguirán todavía. Pero claro, es que como estamos acostumbrados en la historia de las instituciones de este país, en que al final, salvo el tamallazo de Madrid, que nunca más se supo del personaje, a la larga suelen aparecer también con alguna compensación que al final aclare o explique cuál fue una de las razones de su cambio de voto, pues cabe esperar cualquier cosa, pero bueno, confiemos en la ética de esta persona. Yo no estoy a favor de Cristina Penagorda ni a favor del PSOE, solamente digo que si este hombre estaba convencido de que lo mejor era cambiar de alcalde, de alcaldesa en este caso, sería ahora muy sospechoso que dijera, bueno, como no voy a cobrar más, pues no me deja el juez, pues me quedo donde estaba. Yo creo que sería un papelón, porque además este hombre realmente es una persona muy poco activa en el pleno, apenas si habla, apenas si hasta ahora no tiene una presencia muy así en los plenos de Baena. No sé hasta qué punto él deberá cambiar de criterio a partir de esta sentencia, que no es de Córdoba, que es de Valencia, repito, aunque por jurisprudencia sí que afecta. Lo que sí merece el pueblo de Baena es que se aclare ya el panorama, porque ya digo, desde el minuto 1 de la nueva legislatura se está hablando de moción de censura. Sí, porque además es muy inestable ese ayuntamiento por la composición que les decía. Bueno, y para terminar, ya fuera de hora, foto para Salvador Gutiérrez Solís, en la portada del diario El Día, ya presentó su nueva obra, y dice el diario, Gutiérrez Solís trabaja en el cierre de la trilogía narrativa de Carmen Puerto. Luego veremos en el magazine y en el informativo veremos reportajes sobre este asunto, pero al margen de este tema, Rafa, la actividad cultural se viene resentiendo mucho durante estos últimos meses, 6, 7 meses, 8, y afortunadamente sigue habiendo islitas, ¿no? Hemos visto exposiciones, inaugurante una exposición ya arqueológica. Empieza a respirar. El problema es que, claro, cuando está empezando a respirar se le ha venido otro chaparrón encima, ¿no? Porque, bueno, el propio Gutiérrez Solís hizo una presentación de su obra ya anterior, digamos que en petit comité, porque no se lo permitían tampoco la situación, ¿no? Y han sido muchas las voces que han ido saliendo desde los sectores culturales de que posiblemente en este caso las plataformas estas telemáticas que se le ofrecían para lecturas poéticas, para conciertos mismos, para divulgar su obra, no eran las más adecuadas porque tienen también sus limitaciones y no llegan a un sector tan amplio de la población, que parece que lo hacían un poco en clandestinidad, ¿no? Bueno, la ciudad poco a poco ha ido recobrando la vida. Yo creo que esta nueva normalidad, como la hemos calificado, prácticamente todo ha vuelto a la normalidad. Ha habido conciertos, ha habido obras de teatro en el Gran Teatro, ha habido exposiciones, presentaciones de libros. Prácticamente yo creo que ahora mismo los únicos castigados que hay que todavía no han podido reintegrarse a esta nueva normalidad han sido las manifestaciones deportivas populares, como son las carreras de atletismo y las carreras de ciclismo, que todavía no se ha podido celebrar ninguna, ¿no? Prácticamente el resto de la sociedad ya poco a poco, con las limitaciones, nos estamos empezando a acostumbrar a este nuevo panorama que nos ha tocado vivir y que yo creo que ya se va a prolongar, porque la vida es muy difícil que vuelva a ser como era hace 8 meses, ¿no? Yo creo que todo, incluso hasta las propias manifestaciones populares religiosas. Ya ha habido un acto religioso en plena calle hace 2 semanas en Capuchino, ¿no? En la Virgen de la Paz. No fue una macro procesión, pero bueno, con Rosario. Se reinventaron también con una especie de sorteo para la gente que pudiese participar y manifestar en presencia su fervor, ¿no? Ya digo, poco a poco le vamos tomando el pulso a la nueva situación y bueno, pues tendremos que ir poquito a poco y día a día
y adaptándonos pues a los nuevos hábitos de vida que nos va a tocar. Parece que se ha identificado dónde están los focos de contagio más peligrosos y que no es la cultura, precisamente no es una presentación de un libro, no es una obra de teatro, porque ahí se mantiene quizá el gran danificado sea el ocio, que es donde sí que parece, la restauración me refiero, que es donde sí que parece que la medida se... De hecho se están satanizando mucho los espacios cerrados, los actos en espacios cerrados, digamos que los espacios cerrados, como posiblemente es donde más medidas se adopten para que no haya contagios, están siendo los más seguros. Los contagios en los colegios, hasta ahora sí, está habiendo, obviamente tiene que haberlo, en la universidad también, pero prácticamente las cifras son insignificantes. Donde se produce el contagio es en el exterior del colegio, donde los padres siguen esperando a sus niños en grupos, cuando salen de la universidad, que es la línea de autobús número 2, un escándalo, es el metro de Madrid en horas puntas, cosas así, pero dentro de intramuros son pocos los contagios que se vienen constatando, donde toman las temperaturas, se adoptan medidas de seguridad, y por eso, bueno, pues estos pequeños templos culturales donde se reúnen para presentar libros, para hablar de temas vinculados con literatura, música, etcétera, mientras que se adopten las medidas que haya que adoptar y la gente lo respete, pueden seguir teniendo latido y pueden seguir teniendo vida. Bueno, pues eso mantiene un poco la esperanza, no se ha apagado la ciudad del todo, aunque es verdad que el gran danificado, como le decía, es la restauración, donde sí que es muy difícil mantener, no relajarse, y es el que está provocando esta marcha atrás, que yo, insisto, yo estoy con el alcalde, es más el número apabullante, es más aparente que luego la realidad de lo que nos estamos viviendo, que está todavía dista mucho de llegar a los extremos que llegamos en la primavera. Llegamos hasta aquí, Rafa, no da tiempo para más. Seguiremos protegiéndonos, nos pondremos la mascarilla. Y te vemos el miércoles que viene. Y a ustedes les espero mañana. Gracias, Rafa, gracias a ustedes, gracias a todos por su atención.